Pasado mañana, ya no formas parte de esta familia. Esas fueron las palabras exactas que me susurró la prometida de mi hijo la noche anterior a su boda. Me quedé en casa al día siguiente, destrozada. Pero al mediodía, la boda se había desmoronado por completo. Y la razón dejó a todos atónitos. La noche anterior a la boda de mi hijo, pensé que estaba a punto de entrar en el capítulo más feliz de su vida, y quizás el más gratificante de la mía. Después de todo, lo había criado sola durante 27 años con sacrificios que nadie más que yo entendería jamás. Había renunciado a ascensos, me había saltado vacaciones y había aprendido a estirar cada dólar hasta casi deshacerlo. Además, mi hijo James podría crecer sin sentir el peso de lo que perdimos cuando su padre se fue. Para mí, su boda no se trataba solo de que se casara con la mujer que amaba. Era la prueba de que había hecho algo bien, de que había criado a un buen hombre a pesar de todo. Al menos eso es lo que me dije a mí misma. Esa noche, pasé por la cena de ensayo. Para entregar algo en lo que había estado trabajando durante semanas. Un álbum de recortes de la vida de James, desde sus primeros pasos hasta su graduación de la preparatoria, desde las rodillas raspadas hasta el día en que lo aceptaron en la Facultad de Derecho. Puse todo mi corazón en él, deseando que su futura esposa, Emily, viera cuánto amor y sacrificio habían moldeado al hombre con el que estaba a punto de casarse. Emily me recibió en la puerta. Estaba deslumbrante como siempre. Cabello perfecto, vestido perfecto, sonrisa perfecta. Pero esa noche, su mirada era más fría de lo que jamás la había visto. Emily, dije, extendiendo el álbum. Hice esto para James. Pensé que podría ser lindo que ustedes dos lo ojearan juntos esta noche. Ella ni siquiera lo miró. En lugar de eso, se inclinó y habló en voz tan baja que nadie más pudo oírla. Pasado mañana, dijo ella, mientras sus labios se curvaban en una leve sonrisa. Ya no eres parte de esta familia. Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. Parpadeé, sin estar seguro de haberla escuchado correctamente. Disculpe. ¿Me escuchaste?, susurró ella. Tú ya hiciste tu parte. Tú criaste a James. Mañana se convierte en mi marido, en mi familia. ¿Y tú? Eres solo equipaje extra. No te avergüences aferrándote a algo. Me quedé paralizada, agarrando el álbum de recortes como si fuera lo único que me mantenía en pie. Me ardía la garganta, pero no salía ningún sonido. Ella inclinó la cabeza, casi divertida por mi silencio. Sinceramente te he tolerado bastante tiempo. James te ama, por supuesto, pero el amor vuelve ciega a la gente. Te veo como realmente eres. Alguien que no pertenece a nuestro futuro. Así que haznos un favor a ambos. No vengas mañana. Ahórrenos todo el drama. Debería haber dicho algo. Debería haberme defendido. En cambio, sentí el peso de los años presionándome. Años de soledad, de trabajar doble turno, de fingir que no estaba agotada solo para que James no viera lo difícil que era la vida sin su padre. Y ahora esta mujer, la que decía amarlo, me decía que yo era desechable. Ella me dio unas palmaditas en el brazo como si fuera un niño que necesitaba consuelo. Vaya a casa, señora Thompson. Duerme hasta tarde. Mañana será el mejor día de nuestras vidas y no necesitamos que estés ahí para arruinarlo. No recordaba haberme ido. No recordaba haber conducido hasta casa. Lo que sí recuerdo es estar sentado en el borde de mi cama esa noche, mirando el álbum de recortes de James. Mis manos temblaban tanto que las páginas casi se rompieron. Cada imagen era un recuerdo de amor, sacrificio y perseverancia. Y sin embargo, mañana se suponía que debía fingir que nada de eso importaba, que yo no importaba. Las lágrimas nublaron mi visión, pero debajo de la angustia, algo más se agitó. Una ira fría y silenciosa. Susurré en la oscuridad, si no soy parte de esta familia después de mañana, entonces mañana no estaré allí en absoluto. Y así, a la mañana siguiente, me quedé en casa.
Pensé que la boda se celebraría sin mí. Pensé que James se casaría con ella y yo quedaría atrás, borrada de la historia de mi propio hijo. Pero al mediodía de ese día, toda la ciudad lo sabía. La boda no se había celebrado, y el motivo lo cambiaría todo. Supongo que para cualquiera que me mirara desde afuera, yo era simplemente otra madre sobreprotectora que no quería dejar ir. Esa era la etiqueta que Emily había pintado cuidadosamente sobre mí a lo largo de los años. Pero la verdad, nunca me aferré a James. Lo sostuve porque nadie más lo haría. Cuando el padre de James se fue, no solo me dejó a su hijo. Nunca olvidaré esa noche. James tenía solo 7 años. Agarraba su dinosaurio de juguete en una mano y me preguntaba, ¿cuándo volverá papá a casa? No tuve respuesta. Solo lágrimas que intenté ocultar detrás de sonrisas forzadas. Desde ese día, éramos solo nosotros dos. Me convertí en el sustentador de la familia, en el cuidador, en el animador, en el disciplinador. Trabajé turnos dobles en la cafetería del hospital y a veces llegaba a casa tan cansado que me quedaba dormido con el uniforme puesto. Pero cada vez que James traía a casa una estrella dorada de la escuela, cada vez que me hacía una tarjeta torcida para el Día de la Madre, sabía que valía la pena. Se convirtió en un hombre amable, inteligente y ambicioso. Estudió más que cualquier otra persona que yo conocí. Él quería ser abogado, no por dinero, sino porque decía, mamá, quiero proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismas, como tú siempre me protegiste a mí. Esa frase por sí sola me ayudó a superar 1000 noches de insomnio. Entonces, cuando trajo a Emily a casa por primera vez hace 3 años, realmente quería que me gustara. Ella era hermosa, segura de sí misma, el tipo de mujer que parecía iluminar cualquier habitación. James estaba enamorado y yo quería que fuera feliz. Pero debajo del encanto, noté pequeñas grietas. Ella fue cortés conmigo en público, pero cuando James salió de la habitación, su tono cambió, más agudo, despectivo, como si hablarme fuera una tarea ardua. Ella nunca preguntó por mi vida, mi trabajo o incluso las historias de la infancia de James. En lugar de eso, centraría las conversaciones en ella misma, su carrera en marketing, sus glamorosos amigos y sus planes para el futuro. Al principio lo ignoré. Quizás simplemente estaba nerviosa. Quizás no sabía cómo conectarse conmigo. Pero a medida que pasaba el tiempo, las grietas se hicieron más grandes. El año pasado, para el cumpleaños de James, horneé su pastel favorito, chocolate con glaseado de mantequilla de maní. Era nuestra tradición desde que tenía 10 años. Cuando lo saqué, Emily sonrió dulcemente y dijo, «Oh, qué pintoresco». Pero James ahora está siguiendo una nueva dieta. Me aseguraré de que no toque esto. Ella me quitó el cuchillo de la mano y dejó el pastel a un lado, sin tocarlo. James se rió, me besó la mejilla y dijo, «Gracias, mamá. No tenías que hacerlo». Pero vi un destello de culpa en sus ojos. Él sabía que me había quedado despierto media noche haciendo ese pastel. Aún así, me tragué mi orgullo porque eso es lo que hacen las madres. Cada vez que Emily me desestimaba, cada vez que me menospreciaba, me decía a mí mismo que no importaba. Ella amaba a James. Eso fue suficiente. O eso intenté creer. El compromiso debería haber sido mi oportunidad de finalmente sentir que estaba ganando una hija y no perdiendo un hijo. En cambio, solo amplió la distancia entre nosotros. Emily tomó el control total de la planificación de la boda. No me pidieron que participara en ninguna prueba de vestido, ni en ninguna degustación de pasteles, ni siquiera en la discusión sobre el plano de asientos. Cuando le pregunté amablemente si podía ayudarla en algo, me dedicó una sonrisa forzada y dijo, «No se preocupe, señora Thompson. Lo tenemos bajo control. Simplemente venga con buen aspecto, ¿de acuerdo?» Me dolió, pero sonreí, asentí y me mordí la lengua por James, porque eso era lo que siempre hacía. Pero la verdad es que había señales de advertencia que nunca debería haber ignorado.
Al igual que Emily siempre parecía más interesada en el salario potencial de James que en sus sueños. La forma en que puso los ojos en blanco cuando él mencionó el trabajo pro bono. La forma en que lo presentó en las fiestas, no como mi prometido James, sino como James, el futuro abogado. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que ella no veía a mi hijo como un hombre. Ella lo vio como un trofeo. Y la noche antes de la boda, cuando finalmente me escupió esas palabras venenosas en la cara, cada pequeña señal de advertencia que había ignorado durante años finalmente tuvo sentido. No estaba perdiendo a mi hijo por amor. Lo estaba perdiendo por la ambición, por la avaricia, por alguien que me veía a mí, su madre, como un hilo suelto que necesitaba ser cortado de su pequeña imagen perfecta. Y la dejé. En realidad la dejé al menos hasta la mañana siguiente, cuando el destino decidió intervenir de una manera que ninguno de nosotros podría haber predicho. La mañana de la boda me desperté antes del amanecer. Por un momento mi cuerpo se movió en piloto automático, hirviendo agua para el café, colocando el vestido azul pálido que había comprado meses atrás, el mismo que James una vez dijo: «Mamá, ese color te queda hermoso». Pero entonces las palabras de Emily volvieron a mi mente como un cuchillo que se retorcía en mis entrañas. Después de mañana, ya no formas parte de esta familia. Me senté a la mesa de la cocina, mirando el vapor que salía de mi taza. Me temblaban las manos, no por la edad, sino por el peso de una decisión que ya sabía que había tomado. No iba. Por primera vez en 27 años, me elegí a mí misma antes que a James. Quizás era egoísta. Quizás era cobarde. Pero no me atreví a sentarme en ese banco de la iglesia, sonriendo cortésmente mientras lo veía jurar su vida a una mujer que ya me había borrado de la foto. Guardé el álbum de recortes en su caja y lo deslicé debajo de mi cama. No lo vería hoy. Tal vez nunca lo viera. Mientras la luz de la mañana se derramaba en la habitación, mi teléfono vibró. Mensajes de familiares, amigos, incluso del propio James. «Mamá, vamos al lugar ahora. Qué ganas de verte. ¿Dónde estás?» Todos preguntan. «Llegas tarde, ¿verdad?» Típico. Puse el teléfono boca abajo. En lo más profundo de mi ser, una vocecita. Susurré: «Estás cometiendo un error». Pero aún más fuerte era el eco de la sonrisa de Emily, su tono desdeñoso, su cruel certeza de que no era más que un lastre. Si eso era lo que quería, se lo daría. A las 9, las llamadas se volvieron más frenéticas. James dejó un mensaje de voz, con la voz teñida de pánico. «Mamá, ¿dónde estás? Emily dice que no te sentías bien anoche, pero sé que no es cierto. Por favor, llámame. Por favor». Apreté el teléfono contra mi pecho, con el corazón dolorido. Cada instinto gritaba que lo llamara, que corriera a la iglesia, que estuviera ahí para el chico que había criado en cada tormenta. Pero no podía. No esta vez. A las 10, mi hermana llamó a mi puerta. Vivía al otro lado de la ciudad, pero había venido en coche con su vestido de dama de honor cuando se dio cuenta de que no estaba en el lugar. «Sara, ¿qué demonios estás haciendo?», preguntó, irrumpiendo en la casa. «Todos me están buscando». «Puh. La ceremonia empieza en 1 hora». Negué con la cabeza lentamente. «No voy». Se quedó boquiabierta. «No voy, ¿estás loco? Tu único hijo se casa». Sostuve su mirada, con lágrimas en los ojos. «Se casa con alguien que me dijo en la cara que ya no soy parte de su familia. Ella no me quiere allí. Entonces, ¿por qué debería ir?». La ira de mi hermana flaqueó, reemplazada por la incredulidad. «Emily dijo eso anoche», me miró a los ojos y lo dijo. Se hundió en una silla, sin palabras. Durante un largo momento, el único sonido fue el tic-tac del reloj de pared. Finalmente, susurró: «Oh, Dios mío». Asentí. «No me sentaré allí como una tonta fingiendo que pertenezco». Se tapó la boca con las manos, dividida entre la ira y la compasión. «Pero Sara, si no vas,
La gente te culpará. Dirán que abandonaste a tu hijo el día de su boda. Solté una risa amarga. Pues déjalos. Me han juzgado toda mi vida. ¿Qué es uno más? A las 10:45, vi desde la ventana delantera cómo los vecinos subían a sus autos, vestidos con trajes y vestidos, rumbo a la iglesia. Las llaves de mi coche estaban intactas sobre la encimera. No me moví. Cuando las campanas de la iglesia empezaron a sonar a las 11, me quedé en silencio, mirando el álbum de recortes escondido debajo de mi cama. Ese debería haber sido el final de mi historia. Una madre demasiado rota, demasiado humillada para estar junto a su hijo en el día más importante de su vida. Pero al mediodía, llegó la primera llamada. Era mi hermana otra vez, con la voz temblorosa. Sara, susurró. La boda no se celebrará. Se me cortó la respiración. ¿Cómo que no se celebrará? Sus palabras salieron atropelladas, medio ahogadas, medio incrédulas. Emily, ella. Oh, Dios. Sara, necesitas oír esto. Tienes que sentarte. Y en ese instante, me di cuenta de algo que nunca esperé. Al no aparecer, no había arruinado la boda. Emily sí. Y la razón nos conmocionaría a todos profundamente. Cuando la voz temblorosa de mi hermana llegó a través del teléfono, sentí que se me paraba el corazón. La boda no se celebrará, repitió, sus palabras con dureza. Incredulidad. Emily ha sido expuesta. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Expuesta? ¿Expuesta cómo? Sara, es complicado. Pero necesitas escuchar esto de mí antes de que se sepa por todas partes. James descubrió la verdad minutos antes de la ceremonia. Me fallaron las rodillas. Me dejé caer en el sofá. ¿Qué verdad? Exhaló temblorosamente. Que Emily ha estado mintiendo sobre todo. Más tarde, cuando reconstruí la historia a partir de llamadas frenéticas, mensajes de texto y noticias que corrieron como la pólvora entre los invitados, los eventos se desarrollaron como algo sacado de una mala telenovela. A las 10:30, media hora antes de la ceremonia, James esperaba nervioso en una pequeña sala lateral de la iglesia. Su padrino de boda intentó calmarlo, bromeando, ajustándole la corbata, dándole palmaditas en la espalda. Pero entonces su padrino, un amigo de la infancia llamado Mark, irrumpió, pálido y tembloroso. James, tienes que ver esto, dijo Mark, extendiendo su teléfono. En la pantalla había una serie de fotos. Emily, su futura esposa en los brazos de otro hombre. Las fotos no eran viejas. Eran de hacía 2 semanas. El rostro de James palideció. ¿Qué? ¿Qué es esto? Me las envió su vecina, dijo Mark con la voz quebrada. Creía que merecías saberlo antes de cometer el mayor error de tu vida. El hombre de las fotos no era un desconocido. Era el jefe de Emily, aquel del que ella había hablado con entusiasmo, afirmando que era su mentor. James se tambaleó hacia atrás, con el pecho agitado. En ese momento, la verdad que se había negado a ver se derrumbó. Las noches en la oficina, los mensajes secretos, la forma en que Emily siempre restaba importancia a sus preocupaciones con una risa y un beso. Todo era cierto. Ella lo había estado engañando. Pero no era solo la aventura. A medida que los invitados entraban en la iglesia, los rumores corrían como la pólvora. La dama de honor de Emily, borracha de nervios y champán, había dejado escapar algo. Emily no solo había sido infiel. También había estado tramando algo. Su familia la había obligado a comprometerse. Porque James estaba a punto de iniciar una lucrativa carrera en derecho. Para ellos, el matrimonio no se trataba de amor. Era una transacción, una fusión. El acuerdo prenupcial que Emily había insistido en redactar no era para proteger a James. Estaba diseñado para canalizar sus futuros bienes hacia su control. Su padre, un hombre de negocios con un historial de quiebras, incluso se había jactado ante un invitado de que una vez que Emily se casara con James, nuestros problemas financieros desaparecerían.
Para cuando James irrumpió en la suite nupcial, temblaba de rabia. Emily, radiante con su vestido, se giró con una sonrisa. «Cariño, ¿estás lista?» Levantó el teléfono. «¿Qué demonios es esto?» Su rostro vaciló. Por primera vez, la máscara se deslizó. «Eso no es lo que parece», comenzó. «Es exactamente lo que parece». James rugió. «Hace 2 semanas con tu jefe». Sus damas de honor jadearon. La sala se quedó en silencio. La voz de Emily se volvió aguda. «James, escúchame». «No, escúchame tú». Se le quebró la voz. «Le dijiste a mi madre que ella no formaba parte de esto. Familia. Intentaste eliminar a la única persona que siempre ha estado ahí para mí. Y todo este tiempo, me mentiste en la cara». Las mejillas de Emily se sonrojaron de furia. «¿Tu madre? ¿De eso se trata? Te ha estado envenenando contra mí desde el principio. Está celosa, James. No quiere soltarme». Pero las palabras no surtieron efecto porque en ese momento James comprendió la verdad. No había necesitado envenenarlo contra ella. Se había envenenado a sí misma. A las 11:15, la iglesia era un caos. Los invitados susurraban, jadeaban, revisaban sus teléfonos mientras la noticia se extendía por los bancos. El pastor intentó restablecer el orden, pero James caminó hacia el altar, no con una novia, sino con un anuncio sombrío. «No habrá boda hoy», dijo con voz temblorosa pero firme. «Emily ha traicionado mi confianza. Esta ceremonia se cancela». La iglesia se llenó de exclamaciones de asombro. Los padres de Emily se levantaron en protesta. Su madre gritó: «No te atrevas a humillar a nuestra hija así». Pero James no se inmutó. Se humilló. Emily, furiosa, lo persiguió, gritando mentiras y malentendimientos. Pero las fotos no mentían. Tampoco los rumores sobre sus segundas intenciones. Al mediodía, los invitados salían en un silencio atónito. Algunos negaron con la cabeza. Algunos murmuraron sobre dinero malgastado y planes arruinados. Otros susurraron compasión por mí, aunque ni siquiera había estado allí. Cuando mi hermana terminó de contarme la historia, me quedé paralizada, con el teléfono pegado a la oreja. Me dolía el corazón por James, por el desamor que no merecía. Pero bajo la tristeza, floreció otro sentimiento. Vindicación. Emily me había dicho que no era parte de la familia. Y ahora no tenía familia a la que reclamar. Susurré al teléfono, casi para mí misma, que quería que me fuera. Pero es ella la que se ha ido ahora. Ese debería haber sido el final de la historia de Emily, pero no lo fue, porque cuando la gente como ella lo pierde todo, no se va en silencio. Y yo estaba a punto de descubrir hasta dónde estaban dispuestos a llegar ella y su familia para recuperar lo que creían suyo. Durante el resto del día, mi teléfono no dejó de sonar. Amigos, vecinos, incluso parientes lejanos, todos llamando, enviando mensajes y enlaces a publicaciones en redes sociales. La boda cancelada estaba por todas partes. Un titular decía: «Estudiante de Derecho cancela su boda minutos antes de la ceremonia tras revelarse la aventura secreta de su prometida». Pero otra publicación, más venenosa, me llamó la atención. «Suegra sabotea la boda. Destroza a la familia». Se me encogió el estómago. La familia de Emily ya estaba reescribiendo la historia. Al anochecer, corrían rumores de que yo era la razón por la que la boda nunca se celebró, que le había contado mentiras a James sobre Emily, que lo había convencido de no seguir adelante. Era absurdo. James había visto las fotos con sus propios ojos, pero las mentiras vuelan más rápido que la verdad, y los padres de Emily eran maestros de la actuación. En un momento dado, la propia Emily incluso publicó en redes sociales una foto suya con su vestido de novia arruinado, con el rímel corriéndole las mejillas. Leyenda: algunas personas simplemente no pueden dejarlo ir. Algunas madres no saben cuándo parar. Los comentarios me inundaron.
Desconocidos ofreciendo compasión, amigos exigiendo saber qué clase de madre arruina la felicidad de su hijo. Quería gritar. Quería gritar la verdad a los cuatro vientos. Pero James me rogó que no me involucrara. Mamá, no te rebajes a su nivel. Todos los que nos rodean saben lo que realmente pasó. Pero el problema era que no todos lo sabían. Algunos la creyeron. Algunos me cuestionaron directamente. Incluso gente que conocía desde hacía años me preguntó, Sara, ¿de verdad le dijiste a James que no se casara con ella? Me dolió más de lo que esperaba. Después de todo lo que había sacrificado, después de todo lo que Emily había hecho, seguía siendo la villana en la historia de alguien más. Y luego las cosas empeoraron. 2 días después, recibí una carta legal. La familia de Emily amenazaba con demandarme por difamación, daños emocionales, incluso por interferencia en las relaciones contractuales. Me quedé mirando el papel, con las manos temblorosas. ¿Interferencia en las relaciones contractuales? ¿Qué significaba eso? Se lo llevé directamente a mi amiga Linda, que trabajaba en un bufete de abogados en el centro. Lo ojeó y negó con la cabeza. Esto es intimidación, Sara. Intentan asustarte. Interferir en las relaciones contractuales es solo una forma elegante de decir que arruinaste su plan financiero, lo cual, por cierto, ni siquiera es un argumento legal en este caso. Plan financiero, repetí. Linda dejó los papeles. Sara, ¿no sabías que la familia de Emily está en bancarrota? Su padre perdió millones en inversiones fallidas. Necesitaban su matrimonio con James para estabilizar sus finanzas. Ese acuerdo prenupcial se redactó para protegerlos a ellos, no a James. Si él lo hubiera firmado, la mitad de todo lo que ganara durante los próximos 10 años se habría ido a sus cuentas. Se me heló la sangre. Así que nunca se había tratado de amor, ni por un segundo. Se trataba de dinero, control, seguridad. Y cuando me negué a ir a la boda, Emily aprovechó la oportunidad perfecta para cambiar la narrativa. No podía ser vista como la prometida codiciosa e infiel. Así que me pintó como la madre amargada y controladora. Fue brillante. Cruel, pero brillante. Durante la semana siguiente, el acoso no cesó. Mensajes anónimos inundaron mi bandeja de entrada. Monstruo, vieja bruja celosa. Arruinaste la vida de tu hijo. Y la familia de Emily no había terminado. Una tarde, llegué a casa y encontré a James sentado en mi sofá, pálido, con una carta en la mano. A mí también me están amenazando, mamá, dijo en voz baja. El padre de Emily dice que si no limpio su nombre públicamente, te arrastrará a los tribunales. Te arruinará financieramente. Me hundí en la silla frente a él, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Qué dijiste? James apretó la mandíbula. Le dije que se fuera al infierno. Pero pude ver la preocupación en sus ojos. Acababa de salir de la Facultad de Derecho, con préstamos estudiantiles y un futuro que apenas comenzaba. Una demanda, incluso una frívola, podría dejarlo sin blanca antes de que su carrera siquiera comenzara. Mamá, susurró. No sé cuánto más podré aguantar esto. Son implacables. Me incliné sobre la mesa y le tomé la mano. Durante años, lo había ayudado a superar las tormentas. Ahora él intentaba protegerme. Pero esta no era una tormenta que pudiéramos capear con silencio. No, esto era la guerra. Esa noche, mientras permanecía despierta mirando al techo, recordé algo que Emily había dicho durante una de sus pequeñas diatribas petulantes meses antes. No entiendes a la señora Thompson. En este mundo, la percepción lo es todo. La gente cree lo que ve. Tenía razón. La gente la creyó porque interpretó bien su papel. Hermosa. Desconsolada, víctima de una suegra cruel. Si la percepción era su arma, entonces tendría que contraatacar con la verdad. No en silencio, ni con educación,
sino públicamente. Y tenía justo la munición que necesitaba. Porque la traición de Emily no era solo emocional, era criminal. Y una vez que expusiera las maquinaciones financieras de su familia, ninguna lágrima de cocodrilo la salvaría. Aún no lo sabía, pero el siguiente capítulo de esta batalla no se libraría entre susurros ni chismes. Se libraría en los tribunales. Y esta vez, no me quedaría callada. Durante semanas, la campaña de desprestigio de Emily continuó. Su familia impuso su narrativa a cada paso. Yo era la madre amargada que no podía dejarlo ir. La mujer que arruinó la felicidad de su hijo por celos. Podría haber funcionado de no ser por una cosa. La verdad tiene una forma de abrirse paso a la superficie. Pasé días recopilando todo lo que pude. Correos electrónicos antiguos, capturas de pantalla que James había guardado, copias del acuerdo prenupcial que el padre de Emily había redactado. Estaba plagado de cláusulas tan abusivas que parecía más una adquisición empresarial que un acuerdo matrimonial. Linda, mi amiga del bufete, me puso en contacto con un investigador financiero. En una semana, descubrimos exactamente lo que la familia de Emily había estado ocultando. Una serie de quiebras, deudas y demandas que se remontaban a casi una década. No querían que Emily se casara con James por amor. Querían su carrera, su salario, su futuro y el acuerdo prenupcial. Era su boleto dorado. Armada con esto, supe lo que tenía que hacer. 2 semanas después, la familia de Emily organizó una cena de control de daños en un elegante hotel del centro. Invitaron a James, alegando que era para hablar del asunto. Me rogó que no fuera. No quería que me tendieran una emboscada. Pero sabía que si no los enfrentaba, no se detendrían. Así que entré en el salón del hotel con el vestido azul pálido que había comprado para la boda. El vestido que nunca llegué a usar. Los padres de Emily estaban sentados a la cabecera de la mesa. Emily a su lado con un elegante vestido negro, su sonrisa afilado como una cuchilla. Bueno, dijo su padre con suavidad, mira quién decidió unirse a nosotros. La señora Thompson. Estábamos discutiendo cómo resolver este desafortunado malentendido. ¿Malentendido?, repetí con voz firme. ¿Te refieres a la aventura o al fraude?, preguntó Emily con una sonrisa vacilante. Sigues aferrándote a mentiras. Puse una carpeta gruesa sobre la mesa. Entonces quizás puedas explicarme estos registros financieros, las declaraciones de quiebra y tu acuerdo prenupcial. Cláusula 14, apartado 3. En caso de divorcio dentro de los primeros 5 años, el 75% de los ingresos de James Thompson se transferirán a cuentas conjuntas de Emily Carter y su padre, Robert Carter. Hubo exclamaciones de asombro en la mesa. Incluso James, que había hojeado el documento pero nunca lo había estudiado en detalle, palideció. «¿Planeabas destriparlo?», dije con frialdad. «Querías que sus futuras ganancias ayudaran a salvar los fracasos de tu familia». El padre de Emily se sonrojó. «No tienes derecho a». «Tengo todo el derecho». Lo interrumpí porque habías manchado mi nombre con el fango. Me pintaste de celoso, mujer amargada. Pero ahora todos verán la verdad. No ibas a casar a James con tu familia. Te ibas a casar con su cuenta bancaria. Los ojos de Emily se entrecerraron. No te atreverías a hacer esto público. Me incliné hacia adelante, en voz baja pero aguda. Mírame. La confrontación se convirtió en caos. Emily intentó insistir en que las fotos de su aventura eran falsas. Su padre amenazó con demandarlo. Su madre lloró por la unidad familiar. Pero James no se inmutó esta vez. Se puso de pie, con voz temblorosa pero firme. Me mentiste. Mentiste sobre amarme, sobre querer una vida juntos. Solo querías dinero. Emily le tomó la mano, con la voz repentinamente suave, suplicante. James, por favor. Cometí errores. Sí, pero eras tú. Te quería a ti, no a tu dinero. Pero él negó con la cabeza.
Si eso fuera cierto, no habrías intentado borrar a mi madre. No le habrías dicho que ella no era parte de mi familia. La habitación quedó en silencio. Emily se quedó paralizada al darse cuenta de que sus palabras habían vuelto para atormentarla. Su máscara se quebró por completo y la desesperación se derramó a través de ella. Ella te está poniendo en mi contra. No, dijo James con la voz quebrada. Todo esto lo hiciste tú solo. Esa noche pensé que el enfrentamiento terminaría con gritos, con amenazas, con promesas incumplidas. Pero en lugar de eso, terminó con James saliendo de ese hotel, mi brazo unido al suyo. Emily lo siguió, gritándole, rogando, sollozando, jurando que no era lo que parecía. Pero por primera vez, no miró atrás. Cuando llegamos al estacionamiento, James se detuvo y se volvió hacia mí. Sus ojos estaban rojos, su rostro pálido, pero había una nueva fuerza en su voz. Mamá, susurró. Debería haberte escuchado. Lo atraje hacia mis brazos y lo sostengo como lo hacía cuando era un niño. ¿Lo ves ahora?, susurré. Eso es todo lo que importa. Pero mientras nos alejábamos, las palabras de Emily resonaron en mi mente. No te atreverías a hacer esto público. Ella estaba equivocada porque si quería una guerra de percepción, entonces percepción obtendría. Y cuando la verdad saliera a la luz, su fachada cuidadosamente construida se derrumbaría sin posibilidad de reparación. En los días posteriores al enfrentamiento en el hotel, Emily y su familia lo intentaron todo. Amenazas, por favor, promesas. Su padre le envió a James correos electrónicos llenos de jerga legal, insistiendo que tenía derecho a reclamar daños y perjuicios. Su madre dejó mensajes de voz llenos de lágrimas rogándole a James que fuera razonable. La propia Emily oscilaba entre la rabia y la desesperación. Un momento jurando que nos arruinaría, al siguiente susurrando que todavía lo amaba. Pero ya era demasiado tarde. Porque esta vez la verdad no se limitó a susurros en un salón de baile. Esta vez me aseguré de que todos lo supieran. Con la ayuda de Linda, le pasé los documentos prenupciales y los registros financieros a un periodista que se especializaba en exponer estafas financieras. En una semana, el artículo se publicó. Detrás de la boda cancelada se descubrieron las tramas financieras de la familia Carter. El artículo fue condenatorio. Se detallaron las quiebras, el acuerdo prenupcial predatorio e incluso se hizo alusión al romance que provocó el colapso del día de la boda. Por primera vez, el mundo vio la historia no desde las lágrimas de Emily en las publicaciones de Instagram, sino desde la perspectiva de una evidencia fría y contundente. Y de repente, la marea cambió. Los comentarios llegaron en masa, no contra mí, sino contra Emily. Entonces ella quería su sueldo, no su corazón. Esa pobre suegra. ¿Te imaginas que te digan que no eres familia después de haber criado a tu hijo sola? Emily es una cazafortunas. Así de simple. La simpatía que una vez me había sido negada llegó a raudales como la luz del sol atravesando las nubes de tormenta. James, aunque desconsolado, encontró fortaleza en la verdad. Se entregó de lleno a su nuevo trabajo en un bufete de abogados, decidido a construir un futuro en sus propios términos. Y por primera vez en meses, comenzó a sonreír de nuevo. No la sonrisa forzada y nerviosa que había usado con Emily, sino la real. Una noche, mientras estábamos sentados en el porche tomando té, él se acercó y me apretó la mano. Mamá, dijo suavemente, no sé cómo te mantuviste tan fuerte. Casi me rompe. Lo miré. El niño que cría ahora es un hombre forjado a fuego porque he pasado por cosas peores. Y porque sabía que un día la verías tal como era. Simplemente tomó tiempo. Sus ojos brillaban. Siempre fuisteis mi familia. Siempre.